Mis queridos consiervos, muy buen día tengan todos ustedes. Este es un enlace privado a mi canal para que solamente aquellos que reciban el enlace puedan verlo. Entonces, eso quiere decir que solamente esto lo pueden ver ustedes y a quienes ustedes decidan pasárselo. Anoche, en la clase de ética, yo me perdí un poco porque estuve buscando los originales justamente cuando el profesor Benítez estaba hablando justamente del decálogo, de la Torá. Que dicho sea de paso, la traducción correcta de Torá no es leyes, sino es decálogo. Decálogo o instrucciones de la vida, como lo interpretan los judíos. Entonces, como no todos los que estamos en la clase del profesor Benítez van a llevar hebreo, yo quería compartirles algo con lo cual ustedes pueden o no pueden estar de acuerdo, pues cada uno debe llegar a sus propias conclusiones, pero quisiera exponerles algunas cosas que en mi caso personal, en el original, han cambiado mi perspectiva sobre estos puntos. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más académicamente posible. Sí les voy a dar mi propia conclusión, con la cual ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero sí se los quisiera dejar para que ustedes puedan tener herramientas para llegar a sus propias conclusiones, lo cual creo que es lo correcto, ya que estamos viendo tema de ética. Parte de la ética que yo he aprendido en estos últimos meses es justamente a respetar las traducciones lo más fidedignamente posible, porque he descubierto que muchas de las traducciones al español lamentablemente tienen varios errores, que no en todos los casos son garrafales, pero en algunos pequeños detalles, en algunos casos sí afectan. Y eso es quizás lo que a mí más me sorprende de Dios, es que a pesar de todos estos hierros, a pesar de todas estas circunstancias idiomáticas a lo largo de la historia, Dios nunca ha dejado de observar el corazón que le busca honestamente. Entonces, creo que en eso todos hemos coincidido ayer y paso a explicarles lo que me gustaría dejarles en su mano como una herramienta adicional para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, sin más preámbulo, los voy a invitar a ver la pantalla de la exposición, que voy a tocar solamente 3 puntos de la ley, pero para que vean qué importante es el idioma original. Entonces, síganme, chicos. Yo reitero, trataré de ser lo más académicamente posible y ustedes puedan tener una herramienta adicional para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la pantalla y yo les voy a ir explicando paso a paso lo que he encontrado. Bueno, acá no me voy a detener mucho porque esto lo expliqué anoche justo cuando terminamos la clase. Dentro de la cultura antigua del Oriente Cercano no existía la libertad absoluta, es decir, tú le pertenecías a uno, le pertenecías a otro, pero no eras libre de tener a un rey o a un señor como gobernante. Entonces, normalmente lo que se hacía era reconocer a aquel señor que te libertaba. Entonces, cuando Dios menciona este detalle en Éxodo 22, literalmente lo que entendió el pueblo es: ok, Dios me sacó a mí de la tierra de esclavitud, ahora Él es mi nuevo dueño y por ende Él me va a dar las nuevas instrucciones, el nuevo decálogo. Por eso son la Torá, traducido como la ley, pero en realidad dentro del concepto hebreo es más profundo, es tu estilo de vida. Así va a ser tu vida. Este es el decálogo que va a marcar tu vida. Entonces vamos a pasar a los 3 detalles que me parecen los más importantes que veamos. El Éxodo 23, para mí es uno de los más importantes, que está muy mal traducido. Bien, vamos entonces a ver Éxodo 23, que es la clave. Para mí este pasaje es clave, contundente, porque van a ver que después de lo que yo les voy a explicar va a cambiar su percepción. Nuestra Reina Valera dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ya, entonces yo les voy a leer un poquito lo que significa en hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda
y me voy a concentrar específicamente en las dos últimas palabras. Esta última palabra que he puesto en dos colores, las dos primeras que están en un color medio naranja, se lee paná y significa cara, rostro. La I que está en verde al final es un sufijo de pertenencia, primera persona, singular, ya que estamos hablando de los términos en español también. Entonces, panay significa mi rostro, mi cara. La palabrita que estoy poniendo en un círculo, aquí, se lee al. Normalmente es un adjetivo y significa estar delante de o encima de. Entonces, de ahí viene, y aquí quiero que observen este detalle, aquí viene el gran error en la traducción. Cuando tú lees al panay, simplemente al panay, es correcto traducirlo como delante de mí, pero aquí viene el detalle. A mí me encanta el aquí viene el detalle. Observen esta rayita que está acá que estoy poniendo en un círculo. Eso se conoce como maquef. ¿Qué significa esto? Significa que ahora la palabra al y la palabra panay están en forma constructa, es decir, ahora son una sola palabra y no las puedo traducir en forma independiente como delante de o delante de mí. ¿Por qué? Porque ahora se ha hecho una sola estructura dentro de la gramática hebrea. Entonces la traducción correcta sería: yo soy Jehová tu Dios y no tendrás otros dioses o no adorarás a otros dioses que no sea mi cara. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Ya no es delante de mí, sino es no puedes adorar a otros dioses que no sea mi cara o a mi cara. Ahora, ahí viene la gran pregunta. ¿Y cuál es la cara de un Dios que no es visible? Lo cual también vemos, dicho sea de paso, entre algunas cosas en el libro de Oseas, capítulo 6, ¿no? Esconderé mi rostro de ustedes por 2 días, pero el tercer día entonces Él nos resucitará. Léanos, está el último verso del capítulo 5 de Oseas y el primer verso del capítulo 6 de Oseas. Van a encontrar la palabra mi rostro, que es exactamente esta misma palabra panay. ¿A qué voy? Que Dios dice, no puedes adorar a otro Dios que no sea mi rostro. Y esto es bien interesante porque entonces la pregunta es, ¿y quién es el rostro de Dios? Entonces cuando vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y encontramos que está Tomás diciéndole, muéstranos al Padre, Jesús, tu discurso es muy bonito, muy lindo, y entonces muéstranos al Padre y con eso ya estamos happy. Y entonces Jesús le hace una afirmación bien interesante. Tanto tiempo entre vosotros si no sabéis que el Padre y yo somos uno, que yo soy en el Padre, o sea, dentro del Padre, y el Padre es en mí, es decir, dentro de mí. Y que Pablo mismo en Tesalónica, en la carta de Tesalónica nos dice, entonces Jesucristo viene a ser la parte visible del Dios invisible. Entonces, vamos a tratar de pensar en la mente de Pablo, que es judío y que este concepto de al-panay como una sola estructura la tenía clarísima. Lo que Pablo te está diciendo es que Jesucristo es la cara de Dios, es la parte visible del Dios invisible. Entonces, ahora espero que esto te lleve a meditar más profundamente en estos temas y que realmente lo veas de una forma distinta, esta parte del decálogo de Dios. Vamos a ver 2 detalles más que me parecen muy importantes porque generan mucha controversia. Síganme en la siguiente lámina, por favor. Muy bien, este es el mandamiento, uno de los mandamientos más controversiales. Y miren, yo lo que quiero es que se den cuenta qué importante es entender el original para no crear falsas expectativas en la gente. Ya que estamos hablando de ética cristiana, una de las condiciones que yo estuve viendo antes de entrar a estos cursos es que justamente había tomado la decisión
de decir las traducciones tal como están, aunque éstas choquen con mi propio dogma o el dogma de la congregación. Nuestra versión en español dice no matarás. Una película extraordinaria que se llama Hasta el último hombre, ¿no? Donde está basada en la vida real de Edmond II. Resulta que Edmond II es un creyente que vive en los tiempos en Estados Unidos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él no quiere faltar a su dogma, a su creencia de que no matarás, porque su traducción en inglés dice, al igual que la nuestra en español, no matarás. Entonces la película es extraordinaria porque él inclusive confronta a las autoridades y está dispuesta a ir preso e inclusive a ser juzgado en una corte marcial y todo lo demás. Vean, la película es extraordinaria. Y realmente podemos ver un hombre tremendamente devoto de Dios, con mucho amor hacia Dios, y realmente la película es espectacular. Bueno, pero a lo que voy es que mira el conflicto que se presenta, porque Edmond II lee su traducción en inglés, similar a la nuestra en español, y lee no matarás, y por ende él dice, no, yo no puedo faltarle a Dios, y yo no puedo matar a un ser humano, porque eso está en contra de lo que Dios me ha enseñado. Y entonces aquí viene el detalle. Observen la lámina. Ahora sí vamos a la lámina. En el tercer párrafo, perdón, vamos a encontrar, lo voy a poner en un círculo para que lo ubiquen. Esta palabra en hebreo se lee katal. Katal es matar, literalmente. Katal es matar. Y ustedes ya se habrán preguntado en algún momento por qué, si Dios dice no matarás, por qué Él en sus propias instrucciones pone que algunos tienen que morir, como por ejemplo los adúlteros, por ejemplo aquellos que son blasfemos a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, en esos términos de matar se usa este verbo katal, el que puse en este círculo en la lámina. Pero lo que está en el decálogo, lo que está en la Torá, es este verbo que está en la línea anterior, que lo voy a poner también en un círculo para poderlo ubicar. Y se lee rasat. Rasat es literalmente asesinar, no matar, asesinar. Es decir, matar con alevosía y ventaja, que es distinto al concepto katal. ¿Se dan cuenta qué importante es este detalle? Entonces, en la segunda línea dice lo, que lo estoy poniendo en un círculo, ese lo significa no. Y después vamos a encontrar el verbo que acabamos de leer, pero esa tab que está adelante, que lo estoy poniendo en este rectángulo, eso convierte al verbo en futuro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No asesinarás. Ahora, ¿se dan cuenta que es distinto el concepto de no asesinar al concepto de no matar? Son dos cosas distintas. Y es interesante porque cuando vean ustedes la película van a ver y entender los conflictos de Edmond II, que dicho sea paso, él vivió en la Segunda Guerra Mundial y la película está basada en estos hechos reales. Es más, no se pierdan al final de la película los detalles que el propio Edmond II explica al final de la película. Es extraordinario, estoy seguro que les va a encantar la película. Bueno, vamos a ver un último. Ya, esta es nuestra última lámina. En el 2014 nosotros tenemos la traducción no adulterarás. Sin embargo, el original, el tema es más profundo, mucho más profundo, y eso es lo bonito de aprender el hebreo. Y yo sé que no todos los que están ahorita en la clase van a llevar hebreo en este momento, y por eso me nació contarles este detalle, porque como les digo, estas cosas que he ido aprendiendo en los originales ha cambiado mucho mi manera de ver las escrituras, porque veo que los originales son muchísimo más profundos que nuestras traducciones al español. Y aquellos que no lo van a llevar ahora, yo los insto que en algún momento lo lleven, porque si les voy a dar mi opinión, si yo tuviera que elegir entre estudiar griego y hebreo, estudiaría el hebreo antes que el griego. Y les explico por qué.
Pablo, Juan, Santiago y todos los apóstoles de la iglesia primaria no predicaban con el Nuevo Testamento, predicaban con el Antiguo. Y ese es un detalle que hemos pasado por alto. Yo siempre uso esta figura. El Nuevo Testamento es como una corona que está en un pedestal. Y ese pedestal es el Antiguo Testamento. Es decir, yo no puedo interpretar el Nuevo Testamento si no conozco la cultura hebrea y conozco estos detalles en la cultura hebrea. Porque hay muchas cosas que las traducciones se comen, los hebraísmos se comen los detalles, como lo que vimos hace un rato, el Makef, ¿recuerdan? Cuando se hace constructo, y entonces hay traductores que agarran y siguen utilizando el al como un adjetivo o como un pronombre, y después la palabra panay la traducen y entonces se arma el desbarajuste. Entonces, perdón, lo que pasa es que a mí me apasiona tratar de transmitir lo que Dios me va enseñando, porque yo creo que la riqueza viene en interactuar. Es decir, yo aprendo de ustedes, yo aprendo de cada uno, de lo que exponen, de lo que dicen. Por ejemplo, cuando hice el comentario de Desmond II, yo me acordaba mucho de Joel anoche, porque Joel decía, no, yo soy fiel a mi Señor y yo quiero decir las cosas como son, yo siempre voy a decir la verdad. Edmund II tenía ese mismo concepto. Entonces, yo lo que intento hacer es compartirles lo que he aprendido, porque yo sé que de ustedes voy a aprender mucho también. Porque yo soy un convencido de que nadie lo sabe todo. Yo soy un convencido de que todos aprendemos de todos. Todos, a Dios, algo nos mostró que no le mostró al otro, y justamente de la interacción es donde se enriquece el cuerpo de Cristo, ¿no? Como lo que se acaba de comentar, ¿no? O sea, yo anoche lo escuchaba a Joel y ahora que estaba pensando en el tema de Desmond II, me venía a la mente sus palabras, ¿no? Y miren qué importante, porque yo he aprendido mucho de las expresiones de Joel ayer, que bueno, ya se los comentaré en otro momento. Vamos a lo nuestro. Nuestra traducción dice, no cometerás adulterio, pero miren lo que dice el original en el griego, que se viene del verbo naan. ¿Ya? Nuevamente, lo es no, es una negación, o sea, es una afirmación negativa. El ti, que es la primera, la tab con el punto abajo es una i, dice ti, convierte al verbo en futuro. Y naan, o nan en este caso, tinan, la palabra lo, tinan, significa no robarás seres vivos. Ojo, no es no adulterarás, es no robarás seres vivos. En el mundo antiguo era común que, digamos, tú te apropiaras por varias razones y motivos, tanto legales como no legales, de los esclavos de otra persona, las hijas de otras personas, sus animales, lo que hoy día llamaríamos los abigeos, y entre esas cosas, la mujer. ¿Me entienden? Entonces, no es solamente no adulterarás, sino que no te debes de apropiar de ningún ser vivo que le pertenezca a otra persona. Ni sus animales, ni sus esclavos, ni sus hijos, ni su mujer tampoco. Entonces, ya en el siglo IV, lamentablemente, dentro de las traducciones, se redujo al término no adulterarás, lo cual le quita el fondo al verbo y le quita el fondo a la enseñanza, porque aquí está hablando de algo mucho más profundo que simplemente no adulterar. Acá lo que está hablando es que tú no debes de apropiarte de ningún ser vivo que no te pertenezca y que le pertenezca a otra persona. Seguidamente, en el 2015, dice lo tignop, que se refiere el verbo, pero ahora a temas materiales. A todo tema material, casa, plata, dinero,
tierras, etcétera. O sea, todo lo que sea inerte y todo lo que sea material se refiere a, en el verso 15, a no, que se ha reducido a no robarás. Pero en realidad es mucho más que eso. En realidad lo que quiere decir el verbo es: no debes de apropiarte de ningún bien material que no te pertenezca y que le pertenezca a un tercero. Entonces, espero que esta breve exposición de, de las leyes de la Torá en hebreo les sirva como herramienta para que ustedes puedan llegar también a sus propias conclusiones. Yo les iba a comentar sobre Alpanay, ¿no? Bueno, lo he comentado sin darme cuenta. Mi perspectiva personal, y como le digo, ustedes pueden discrepar con ella o no, es que el rostro de Dios, de acuerdo a lo que yo veo en las Escrituras y de acuerdo a lo que he descubierto en los originales, es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Alpanay, mencionado en el verso 23 de Éxodo, se refiere a nuestro Señor. ¿Por qué? Y se los digo, si esa es mi conclusión teológica, la cual no necesariamente ustedes la tienen que compartir, pero por lo que veo en el original, por esa palabra constructa, como se los he mencionado, más lo que he encontrado en Oseas, más lo que he encontrado en Juan, más lo que he encontrado en las cartas de Pablo, mi conclusión es mía, y ustedes pueden discrepar con ello, es que Alpanay está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque es la parte visible del Dios invisible, es el rostro de Dios. Entonces, en buen romance, no debes de adorar a otro Dios que no sea nuestro Señor, quien es la parte visible del Dios invisible. Bueno, chicos, Dios los bendiga, Dios los guarde, los cuide muchísimo, que tengan una extraordinaria semana y quedo a sus órdenes. Bendiciones, chao, chao.